Hola, en este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo a través de ella podemos generar una revolución, la revolución creativa? Hace unos días, en uno de los talleres que coordino, una persona por la que siento mucho afecto y a quien respeto mucho y a quien escucho con mucha atención y mucha consideración, hablando acerca de la relación del ser humano con la naturaleza, planteaba esta pregunta: si el ser humano es naturaleza, si somos naturaleza, somos producto de la naturaleza, ¿lo que hacemos no será también un acto natural? Entonces, cuando hablamos de que el ser humano se opone a la naturaleza, la destruye, la maltrata, ¿estamos hablando verdaderamente de hechos antinaturales? Esta es una pregunta que no ofrece una respuesta cierta. Probablemente te estés apurando y diciendo sí, son cosas naturales. No, de ninguna manera. Bueno, yo desde esta responsabilidad que tengo de promoverte conductas creativas te diría que evitaras esa posición de huida o ataque, de negro-blanco, y además sin saber por lo que se te ocurre. Sí, sí, es naturaleza. No, no tiene nada que ver con la naturaleza, y hasta podrías pelearte con tus amigos y hasta se podría iniciar una guerra mundial por esto. No, evitemos eso. Es una pregunta que tampoco es retórica, ¿viste? Porque la pregunta retórica podemos decir muy rápidamente que es una pregunta que contiene la respuesta en sí misma o que no la necesita, ¿no? ¿Cuándo va a parar de llover? ¿Cómo te voy a hacer entender que tenés que golpear la puerta antes de entrar a mi cuarto? Etcétera. No, es una pregunta, como todas las preguntas trascendentes, de las cuales no forman parte cuándo va a dejar de llover o qué hay esta noche para comer, querida, sino esas preguntas que no tienen respuesta por el momento, sino que promueven la reflexión sobre ese asunto sobre el cual se interrogan. Y en todo caso podremos, en la acción, siempre en la acción, ver cómo funciona esa pregunta en cada situación, en cada circunstancia de nuestra vida. Por ejemplo, en atención a este encuentro nuestro en este podcast, podemos pensar en que los seres humanos somos una parte de la naturaleza, indiscutiblemente somos naturaleza, aunque somos una parte de la naturaleza que tiene la capacidad de tomar decisiones conscientes. El efecto, el resultado, la consecuencia de esas decisiones, ¿son todavía parte de la naturaleza? Una vez que este ser humano, parte de la naturaleza, representante de la naturaleza, naturaleza viva en sí mismo, toma la decisión de devastar un bosque, de exterminar una especie animal, de introducir tóxicos en la alimentación, de engañar, de estafar, de falsificar, de mentir. Podríamos decir que si estos efectos lamentables, nefastos, tóxicos, destructivos, negativos desde todo punto de vista, son generados por un miembro de la naturaleza, entonces ellos también son naturaleza, estos también son naturaleza. ¿Seremos quizá los únicos entes de la naturaleza que son capaces de la destrucción por la destrucción misma o por el beneficio económico? Porque viste que hay seres humanos, muchos seres humanos, cuyo único norte, cuyo único sentido de la existencia es acumular dinero,
acumular riquezas, bienes, y además mostrarlos, ostentarlos en las redes sociales, frente a los amigos, ¿no? Hay gente que se dice muy generosa, pero en realidad el móvil que la estimula es hacer gala de que puede ser generoso porque tiene más que vos. Hay de todo, ¿no? Pero también están esos seres humanos, que también son muchos, para los cuales la destrucción es únicamente un mecanismo, una práctica, un hábito, y a veces hasta un placer. Veía un graffiti, hay un graffiti, si conoces o estás en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en Medrano y Bartolomé Mitre, hay un graffiti enorme hace bastante tiempo en una pared, creo que es una medianera de un edificio muy grande, donde han pintado: somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Hace muchísimo tiempo que algunos seres humanos, menos de los que yo desearía, por lo menos entre los que conozco, están preocupados por esto. Porque la destrucción de la naturaleza es también la destrucción del otro, de la otra, de los otros, porque todos somos naturaleza. Y por ahí empezamos en nuestra carrera evolutiva a lo largo de la vida, destruyendo al otro para ocupar su lugar, para hacerse de sus pertenencias, para eliminar la competencia, para disputar un premio, un bien. Mira, voy a buscar ahora mismo, me acordé que en El tío Vania, una obra de Anton Chejov, Chejov, Rusia, fines del siglo XIX, comienzos apenas del siglo XX. Te recomiendo que leas a Chejov con paciencia si no estás acostumbrada a leer teatro, porque ya el teatro tiene alguna dificultad, ¿no? Para un lector que busca pasar el tiempo, entretenerse, y además son nombres rusos, viste, que tienen una manera de nombrar a las personas que para nosotros es muy extraña. Hay un personaje en Tío Vania de Chejov que es un médico que se llama Astrov y que tiene un monólogo que es verdaderamente escalofriante, pensando en que esta obra, bueno, mira, estoy tardando mucho en encontrarlo, así que voy a interrumpir un segundo esto, ¿sabes? Mira, es una escena del acto tercero, la obra tiene 4 actos, en la que Astrov, el médico, habla con Elena Andreevna, otro personaje, no nos vamos a extender en eso. Señalando un mapa, le dice Astrov a Elena: fíjese, esto es un cuadro de nuestro distrito hace 50 años. La obra se estrenó en 1899. Sigue el médico: los verdes claros y los oscuros indican bosques. La mitad de la superficie cubierta por ellos, donde se ve una red colorada sobre el verde, ahí solían andar alces y cabras. Indico aquí la flora y la fauna. En estos lagos hubo cisnes, gansos, patos, y como dicen los viejos pobladores, había una fuerza de aves de toda especie, un sinfín de aves que volaban como nubes. Además de las aldeas, pueden verse diseminados aquí y allá diferentes poblados, granjitas, ermitas, molinos de agua. Había mucho ganado y muchos caballos, se ve por el color celeste. Por ejemplo, en esta región donde el celeste es intenso,
hubo manadas enteras, hasta 3 caballos por casa. Ahora mire más abajo, lo que había hace 25 años. Ya no queda más que una tercera parte de superficie boscosa. No hay más cabras, pero quedan los alces. Los verdes y los celestes son más pálidos, etc. Pasemos a la tercera parte, nuestro distrito en la actualidad. El color verde se encuentra en manchas, ya no cubre todo. Desaparecieron los alces, los cisnes y los urogallos. No quedan rastros de poblados, granjas, ermitas, molinos. En suma, es el cuadro de una degeneración paulatina pero indudable, a la que faltan solo unos 10 o 15 años para ser total. Usted dirá que es la influencia de la cultura, que la vieja vida debe ceder naturalmente ante la nueva. Sí, lo aceptaría si en lugar de esos bosques devastados se hubiesen hecho caminos, ferrocarriles, si hubiese fábricas, talleres, escuelas, y el pueblo estuviera más sano, más rico, más inteligente. Pero no hay nada de eso. El distrito sigue con los mismos pantanos, mosquitos, la misma falta de caminos, la miseria, el tifus, la difteria, los incendios. Nos hallamos frente a una degeneración producto de una lucha infructuosa por la existencia, degeneración debida a la rutina, la ignorancia, la ausencia total de conciencia. Como el hombre helado, hambriento y enfermo, quien, para salvar los restos de su vida, para proteger a sus hijos, se aferra instintivamente e inconscientemente a todo lo que pueda menguar su hambre y calentarlo, pero destruyendo todo sin pensar en el día de mañana. La destrucción es casi total, y en su reemplazo todavía no se ha creado nada. Veo por su cara que esto no le interesa. Y Elena Andreyevna le dice, es que entiendo poco de esto. No hay nada que comprender, dice Astrov. No le interesa, simplemente. Hablando con franqueza, dice ella, debo decirle que mis pensamientos estaban en otra cosa. En muchas obras de Chejov hay textos referidos a la destrucción del medio ambiente que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y podemos encontrar, por lo menos en el teatro, que es, junto con la filosofía y la psicología, mi lectura mayoritaria, podemos encontrar referencias a esto, sorprendentes. A lo mejor en un pequeño texto, como también podemos encontrar referencias a la cuestión de la desigualdad de género en relación a los derechos de las mujeres comparados con los derechos de los hombres, ¿no? Desde el teatro más antiguo, desde el teatro de la Grecia clásica, podemos encontrar ramalazos de esto. Esta destrucción de la que habla Chejov en Tío Vania, que no es transformadora, ¿viste? Es muy clarito ese monólogo. Ese monólogo habla de lo que no es la creatividad. La destrucción porque sí. La destrucción para, en todo caso, conseguir un beneficio, pero que no transforma nada, que no se convierte en algo mejor de lo que era, sino que deja únicamente el espacio devastado que ocupaba. No puedo dejar de pensar en la mitología cristiana. Siempre me llamó mucho la atención la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Podemos pensar el paraíso como una naturaleza plena y quieta,
Una naturaleza en la que vemos, imaginamos a Adán y Eva, a ese primer hombre y esa primera mujer, absolutamente integrados a la naturaleza, a la fauna, a la flora, al clima, a los ciclos naturales. Claro, menos a uno, a la reproducción, porque, siguiendo el lineamiento de la mitología, había ahí algo pecaminoso. Muy bien, eso lo vamos a aceptar como parte de esas creencias y vamos a dejarlo de lado para este análisis. Fíjate que, bueno, lo repaso porque a lo mejor no venís de una tradición cristiana o no conocés bien esto o te sirve recordarlo. Debo confesarte que no estuve leyendo el Antiguo Testamento últimamente, pero sí tengo muy presente esta historia, aunque a lo mejor tenga algunas alteraciones, algunas interpretaciones mías, sabrás disculpar, pero yo te lo cuento como lo tengo yo y como me sirve para pensar en esto. Eva no es una mala mujer porque tiene curiosidad de saber qué es ese árbol que dice Dios que no se puede tocar, con el que no se puede hacer nada, del que no se puede comer el fruto. Ese árbol del conocimiento, ese árbol donde habita esa serpiente maldita que es la encarnación de Satanás y que llega al paraíso para tentar a Adán y Eva. Podemos verlo desde este punto de vista emocional, mitológico, mágico, pero también podemos entenderlo desde un punto de vista más pragmático y entender que ese demonio no es necesariamente la encarnación del mal, así tan fácil, tan precario. Es justamente el conocimiento, la duda, la pregunta y en todo caso la aceptación consciente, voluntaria de las condiciones que se descubren a través de esas preguntas. La situación anterior a la expulsión del paraíso, esa especie de felicidad absoluta que Adán y Eva disfrutan, no se hace preguntas, no quiere saber, no toma decisiones. Insisto, salvo por esa censura erótica, todo lo demás es plena naturaleza. Adán y Eva son como plantas, como animales, como minerales, como vientos, como lluvias, como fuego. No se preguntan nada, no deciden nada, no tienen que hacer nada. Tienen todo lo que necesitan al alcance de la mano. Pero Eva, y yo creo que este es el primer enaltecimiento que recibe la mujer en la literatura, decide abordar el árbol del conocimiento y acepta la manzana de la serpiente y la prueba. Porque Eva quiere saber, Eva quiere algo más. Esa expulsión del paraíso es lo que somos. Dudamos, nos preguntamos, y en base a esas dudas y a esas preguntas tomamos decisiones responsables, subjetivas, que por supuesto derivan en consecuencias, inevitablemente. La expulsión del paraíso es, entre otras cosas, no poder evitar la responsabilidad de la toma de decisiones y de la asunción de las consecuencias que esas decisiones tengan. Creo que en el Nuevo Testamento, porque creo que es Jesucristo a quien se le adjudica esto, vos sabés que no estoy seguro ahora, discúlpenme los muy creyentes o
o los especialistas en la Biblia. Se me confunde ahora, pero no importa tanto ese contexto, sino esta idea: ganarás el pan con el sudor de tu frente. No, esto debe ser del Antiguo Testamento, claro, porque tiene que ver con la expulsión. No estoy seguro igual, ¿eh? Ahora no quiero ir a buscar la Biblia como fui a buscar Chejov. El trabajo que tenemos que hacer para ganar el pan con el sudor de nuestra frente, podemos entenderlo también como este trabajo con uno mismo. Si nosotros queremos saber, si decidimos, Eva y por supuesto Adán, ¿no?, que acepta la invitación de Eva de compartir con ella esto. Fíjate que muy sale de una costilla, pero es la que toma la decisión y la que invita a Adán a sacarlo de esa quietud feliz pero ignorante. Es el trabajo con uno. A partir de que uno toma decisiones y de que es responsable de las consecuencias que esas decisiones producen, y de que si no hace una cosa, la cosa no se hace sola, es ese trabajo. Yo no vinculo tanto ese trabajo con el trabajo efectivo, con ser oficinista, comerciante, albañil, bailarín, recolector de basura, para ganar plata. Yo no creo que la Biblia estuviera hablando de eso, porque eso es algo que está muy asimilado hoy por nosotros. El trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, el feriado, las vacaciones y todo eso. Yo no creo que la Biblia hable de eso. Yo más bien entiendo que se habla del trabajo que tenemos que hacer para convertirnos verdaderamente en seres humanos. Como si hubiéramos sido animales que han sido expulsados del paraíso porque han cometido la desmesura, la hibris para los griegos, de querer parecerse a Dios, hacerse responsable por uno. De algún modo, la expulsión del paraíso es la expulsión de la naturaleza, es la salida de la naturaleza, el dejar de ser parte de ella para pasar a existir dialécticamente con ella o contra ella, que son las dos opciones básicas que tenemos de vinculación con lo otro, con lo que no somos nosotros. Adán y Eva eran la naturaleza. No había grandes diferencias entre ellos y una flor, o un día de sol, o un animal. Los animales se reproducían, eso sí. Ese es un agujero bastante raro, o no tan raro. La responsabilidad de la decisión nos separa de la naturaleza. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones conscientes, entonces, de capitalizar, de metabolizar, que es una palabra preciosa para entender lo que es la integración. Ingresa algo a nosotros y lo metabolizamos, lo descomponemos y tomamos de eso lo que nos transforma, lo que nos hace bien, lo que nos hace crecer, lo que nos hace descubrir, lo que nos produce revelaciones. O podemos quedarnos dormidos, podemos hacer caso omiso de esa expulsión bendita del paraíso de la quietud y seguir quietos, seguir dormidas. Y una tercera opción, que es hacerse los dormidos para evitar responsabilidades. Dormido quiere decir estar en cualquiera, ¿no? O estar en un sueño. Sabés que uno de mis referentes es Georgi Gurdjieff,
un pensador extraordinario, inclasificable, magnífico, interminable en su pensamiento, que habla de que para él la humanidad estándar, digamos, se puede dividir en primera instancia en dos grandes categorías: quienes están completamente dormidos y quienes están dormidos pero creen estar despiertos. Fíjate la relación entre el sueño cuando dormimos y la sensación de realidad cuando despertamos. Bueno, Gurdjieff dice que cuando despertamos no hay realidad, sigue habiendo sueño, una especie de sueño en vigilia. También Gurdjieff habla de que justamente dormidos o dormidos en esa pseudo vigilia, funcionamos únicamente como máquinas, a través de mecanismos predeterminados que existen por fuera de nuestra voluntad, en una especie de paraíso terrenal ficticio, prefabricado. Y además, dice Gurdjieff, ni siquiera sabemos bien, porque no nos ocupamos, cómo funciona esa máquina que somos. Funciona a su voluntad. Mira, me acordé de una obra, discúlpame la autorreferencia, siempre pido disculpas cuando hago una autorreferencia, me produce culpa, me han dicho tanto algunas personas criterio de mi vida que era un inútil, que era un tarado, que a veces todavía me causa cierto efecto. La autorreferencia es que yo escribí una obra de teatro en el año 99 que se estrenó en el primer Festival del Rojas en Buenos Aires, acerca de la situación bíblica, mira vos, entre el arcángel Gabriel y la Virgen María, ¿no? La Virgen María es prometida del carpintero José, aún no han tenido relaciones sexuales, y se le presenta el arcángel Gabriel para anunciarle que va a ser la madre del Mesías. Es un segundito eso en la obra. En la obra no, en la Biblia, digo, en la Biblia es eso, el arcángel se le presenta y le dice: eres la llena de gracia, el Señor te cubrirá con tu gloria, bla bla. Y en la Biblia, en los libros del Nuevo Testamento, con algunas diferencias entre los libros, entre los textos de los apóstoles, ahora no me viene la palabra justa, se dice que ella duda por un segundo y luego acepta. Bueno, yo en ese momento, finales del siglo XX, tuve la necesidad de escribir, creo que era la segunda o tercera obra larga que escribía en la vida, trabajar sobre ese segundo, abrir esa duda, preguntarme cuál podría haber sido esa duda si hubiese durado en el tiempo. Y eso es la obra. Y ahora me acordé, vinculándolo con lo de la máquina de Gurdjieff, que María, entre los argumentos que esgrime frente a este ángel de por qué se niega a ser la madre del Mesías, a ser la madre del Hijo de Dios, es porque quiere salirse de esa máquina que opera a voluntad suya. Bueno, me acordé. E hice la autorreferencia y no la voy a borrar para enfrentar ese fantasma del inútil, del estúpido y todo eso. Muy bien. La evolución para Gurdjieff, y debo decirte con honestidad que yo le creo, es voluntaria, no automática. Lo automático, lo natural, es el paraíso, el supuesto paraíso. Viste que la palabra paraíso de a poco se va librando de su carácter esplendoroso, positivísimo, luminoso, y empieza a mostrar una cara medio oscura, medio complicada, ¿no? Ese paraíso de la naturaleza es nacer, crecer, en algún caso reproducirse y morir, como una lombriz
como una flor, como cualquier otra vida de la naturaleza. Ahí no hay ninguna diferencia entre la lombriz que podemos encontrar en la tierra o la lombriz con apariencia humana que se levanta, trabaja, se casa, tiene hijos, prospera, etcétera. Para salir de esa naturaleza automática, dice Gurdjieff, el ser humano necesita hacer algo, porque si no lo hace, su vida en ese paraíso ficticio y desagradable termina siendo lo mismo que la vida de una lombriz, una vida sin sentido, una vida que es empujada por las leyes de la naturaleza, únicamente. A veces pensamos que los animales son libres, los pájaros, los perros, el león, la tortuga, los peces. Esta también es una pregunta que abre otras preguntas y que no es una pregunta retórica y que puede llevarnos muy lejos en la búsqueda del sentido de nuestra existencia por fuera de esa máquina paradisíaca o pseudo paradisíaca. ¿Son verdaderamente libres los animales? Porque están moldeados por una carga instintiva, genética, que ocasiona una serie de conductas y mecanismos que son medio fijos, ¿viste? Cuando murió este año, hace ya varios meses, mi perrita adorada, Paquita, que si escuchaste la primera temporada de Conducta Creativa sabrás de lo que te hablo, yo tuve una sensación muy fuerte que me lo había dicho una maestra espiritual que yo tuve hace muchos años, muchos, como 30, que hablando de cosas que, bueno, que hoy pongo en duda, que me generan cierto recelo. En ese momento yo necesitaba que alguien me dijera cuál era la verdad de la milanesa y entonces si más o menos me lo decía en serio le creía. Hoy no estoy tan seguro. Pero bueno, hablábamos con esta persona, ella nos enseñaba, digamos, en sus clases, en sus encuentros, que los animales, yo me acuerdo que tenía una gatita hermosa en ese momento, Pitia, como las sacerdotisas del oráculo de Delfos, y algunas veces la llevaba a los encuentros, etcétera, y hablábamos de los animales y me decía que los animales tienen un alma colectiva, como que no son almas individuales, que un alma abarca muchas criaturas. Bueno, puedo decirlo así, suena horrible, pero sí yo tuve una sensación que puedo vincular con esa idea, o a lo mejor fue la comprensión de esa idea, que yo ahora la reproduzco torpemente, pero que ella quizá la pudo haber comunicado de una manera pertinente, de que Paquita, mi perrita, y los perritos, todos los perritos, de alguna manera son uno solo, son la naturaleza, ¿viste? Como las flores, como el agua, como el viento, como el fuego. Porque viste que más o menos, si bien cada uno tiene su personalidad, pero quién sabe a qué se debe todo eso, ¿no? Quizá a la manipulación genética, pobrecitos que padecen desde hace tanto tiempo y que prácticamente los toca a casi todos, ¿no? Porque siempre hay ahí algún laboratorio, algún criadero siniestro, alguna manipulación espantosa que genera pobrecitos criaturas que viven mal porque no pueden respirar bien, o porque no pueden masticar, o porque no pueden digerir, o porque no tienen control de esfínter. Es un horror que merecería mucho tiempo de reflexión y muchas acciones muy concretas a realizar que no se realizan, lamentablemente. Hay una conducta común
que se genera. ¿Viste esto por ejemplo, rascar el piso como para descubrir algo o para esconder algo, y a lo mejor lo que están haciendo con las patitas no lo están haciendo sobre la tierra, sino sobre una baldosa de un patio, sobre un colchón en una cama, o esto de dar vueltas antes de acostarse para bajar la vegetación, para generar un espacio cómodo, ciertas reacciones que son comunes prácticamente a todos, como si estuvieran siendo objetos de un mecanismo automático que está por fuera de su propia decisión, de su propia voluntad. Y sin la propia voluntad y la propia decisión no hay libertad. Por eso a veces hay algunos animales que nos resultan fascinantes porque tienen conductas que parecen humanas, porque parece que tomaran decisiones reflexionadas cuando asumen ciertas conductas. ¿Quién sabe? Es un misterio. Yo, por supuesto, estoy hablando, primero, que no soy ni etólogo, ni veterinario, ni nada de eso, y estoy hablando por la propia experiencia y porque vinculo con lo que sé, con mis saberes, con lo que estudié, con lo que leí, con lo que me interesa y con mi amor inmenso, ilimitado por los animales, todos los animales. Los que me quieren matar también. No gozan ellos de eso de lo que gozamos nosotros, los seres humanos. Gozamos o padecemos, ¿no? La evolución humana es otra cosa. Requiere, y también invoco a Gurdjieff para decir esto, iniciativa, querer hacerlo, querer evolucionar, querer no ser lo mismo que un perro, que una lombriz, o que una margarita, o que una piedra, o que una nube. Voluntad para hacerlo. La voluntad siempre vale mucho cuando está integrada a otras acciones, como en este caso la iniciativa y las que te voy a nombrar después. Con la voluntad sola no hacemos nada más que voluntarismo, que es la idea de que alcanza con tener ganas de hacer una cosa y no hace falta más que eso, de lo que ya hablamos en alguna oportunidad, y creo que también hay algo relacionado con esto en el podcast de Dramaturgia Activa, en cuanto a querer ser artista sin estudiar nada. Esfuerzo necesitamos también. Y también formación, ¿no? Justamente. Iniciativa, voluntad, esfuerzo, formación. Gurdjieff lo llama escuela. Yo lo convierto en formación porque pienso que esa escuela, está dicho también en Gurdjieff, esa escuela no necesariamente es un edificio, una escuela donde uno va a estudiar. Sí, es así, pero también hay otras escuelas que están con nosotros. Aprendizaje que podemos hacer por nosotros mismos, aprendizaje que podemos adquirir en una escuela comunitaria, en un edificio, en un espacio, en una carga horaria, o caminando como un peripatético con Sócrates, haciendo todo lo posible para parir descubrimientos del pensamiento, para seguir solos. Podemos hacer un proceso de counseling, que justamente los counselors trabajamos para que no nos necesiten. Por eso también yo creo mucho en el counseling como una experiencia didáctica de aprendizaje sobre uno mismo y de cómo operar sobre uno mismo y de qué conducta asumir frente a determinadas circunstancias en las que se encuentra una misma. Y la ayuda, el pedido de ayuda cuando hace falta, no permanentemente, no 30 años de psicoanálisis,
no ir a preguntarle al cura cada vez que tengo que tomar una decisión. Poder pedir ayuda para seguir solo, no para tener ayuda perpetua, vitalicia. Salir de los mecanismos heredados de muchos años de copia sumisa y automática. Podemos pensar a veces, si tomamos una perspectiva negativa, que la mayoría de los seres humanos somos ciegos conducidos por ciegos. Esto es metafórico, por favor, que no se enoje conmigo la gente que no ve o los que padecen corrección política in extremis. Es una metáfora en una obra de Shakespeare, una gran obra que te recomiendo que leas alguna vez en tu vida con paciencia, porque te va a costar el teatro, te va a costar la retórica, te va a costar el modo en el que se escribía teatro en ese contexto, te va a costar la traducción, que probablemente sea horrible y no entiendas nada y tengas que buscar en el diccionario, podés intentar buscarte una buena. Rey Lear, L-E-A-R, Rey Lear, una obra enorme, a partir de la cual también podés seguir haciendo tu proceso de evolución, preguntándote, vinculando, asociando dentro de la obra, encontrando sistemas dentro de la obra, encontrando sistemas entre la obra y tu vida, entre la obra y el mundo que habitás. Eso es vincularse con una obra. Te recomiendo que lo hagas. En Rey Lear, Shakespeare menciona esto, que somos como ciegos guiados por otros ciegos. Gente dormida que cree que está despierta, guiando, educando, criando a gente dormida, a gente pequeña, dormida, que llega muy despierta, lo sabrás, con alegría me imagino que lo sabrás, que los niños, las niñas llegan despiertísimos, llegamos despiertísimos. Tratá de recuperar recuerdos de tu primera infancia y te vas a dar cuenta de que la tenías clarísima. No sé, por lo menos a mí me pasaba, yo tengo la sensación de que toda la gente que estuvo alrededor mío estaba loca de remate desde que tengo uso de razón, no sé cuántos años, pero pocos. Salir de ese sueño es nuestro propósito evolutivo y es lo que creo que hace que nosotros podamos hacer algo con la naturaleza de la que fuimos míticamente separados. Todo esto, en lo que estamos pensando, es hijo de aquella proposición de la integrante de mis talleres que te mencionaba al principio, que no quiero mencionar no por descortesía, sino por prudencia. Una de las maneras de salir de ese sueño, de esa ceguera, vuelvo a pedir disculpas por la referencia, pero además te juro que cuando hablo de esta ceguera, hay algo que me parece que tenemos que recuperar. Cuando yo hablo de esta ceguera, no hablo de una persona que perdió la vista, estoy hablando de otra. ¿No? Me aparece Edipo Rey ahora, ¿no? Que se arranca los ojos corporalmente como acción contundente frente a esta sensación que tiene Edipo de que si tiene ojos pero no puede ver nada, ya no quiere tener esos ojos. Lo que llega a ver con esos ojos es tan horrendo, tan escandalosamente horripilante para él y para toda su familia y para su ciudad y para todos los que lo rodean, que prefiere arrancarse los ojos al grito de no sirven para nada si no me permiten ver la realidad. Una manera, decía, de salir de ese sueño y de esa ceguera metafórica es la escucha.
muchachos, la escucha. Ya más o menos fuimos descubriendo que algunas ideas tabú, como por ejemplo la mentira, es algo que está completamente instalado, naturalizado, aceptado, todavía careteado, todavía ocultado, encubierto, pero que está todo el tiempo con nosotros. Ya que estamos hablando de la mentira, yo te recomiendo que hagas el ejercicio durante un día o durante unas horas de ir tomando nota de cuántas veces mentimos a los demás o nos mentimos a nosotras mismas en un día, o en medio día, o en una hora. Y vas a ver que te va a dar una cifra escalofriante de la que te haces la tonta el resto del tiempo. Así como la mentira es algo que está metido entre nosotros con mucha más virulencia que cualquier virus, también lo es la falta de escucha. Vamos a dejarlo para la próxima, porque no quiero que esto sea tan largo. Pero me gustaría que dejaras abierta esta pregunta, que además del ejercicio de la mentira, que me gustaría que lo hicieras, de cuántas veces y en qué circunstancias y por cuáles personas te sentís verdaderamente escuchada. Y que también te preguntes cuántas veces estuviste dispuesto, realmente dispuesto a escuchar a otra persona. A escuchar, no a oír. Otra vez vuelvo a la pregunta del inicio. Podemos pensar que oír, salvo que tengas un problema fisiológico, oír es naturaleza. Tenemos un oído diseñado para que podamos oír. Oímos. Adán y Eva seguramente oían el rumor del agua, el canto de los pájaros, el siseo de la serpiente, el ruido de la manzana al morderla. Distinto de oír es escuchar. Escuchar es humano. Y otra vez, si escuchar es humano, oír, ¿qué es? Es prehumano, es todavía instinto, tragedia positiva, todos los seres humanos oímos, insisto, salvo las excepciones que confirman las reglas. Pero escuchar también es un acto voluntario y entrenable, para el cual hay que tener iniciativa, voluntad, trabajar, esforzarse para eso, formarse y a veces pedir ayuda. Porque nadie te escucha o porque te diste cuenta de que a lo largo de tu vida no supiste escuchar a casi nadie. La próxima hablamos de escucha. Si tuvieras ganas de contactarte conmigo para expresarme alguna cosa que necesites, hacerme conocer, o para hacerme alguna sugerencia o alguna pregunta o algún pedido, podés escribirme a esta dirección de mail: Bertuccio, Bertuccio, mi apellido, creo que ya no hace falta que te lo deletree, pero por las dudas, .clr, de counselor, CLR, bertuccio.clr@gmail.com. Podés buscarme en Facebook por mi nombre y apellido, podés buscarme en Instagram por mi nombre y apellido, el usuario es Bertuccio Marcelo, nunca sé si lo necesitas o no. Podés visitar mi sitio web, que seguramente conocerás, te conté, creo que abandoné el servicio premium porque era carísimo, excedía el límite de mi tarjeta, un desastre, así que ahora es una cuenta gratuita que es
Marcelo Bertuccio, todo junto, .wixsite, wixsite.com/Marcelo Bertuccio, marcelobertuccio.wixsite.com/Marcelo Bertuccio, y mi canal de YouTube, que también lo podés buscar por mi nombre y apellido. Allí también publico esto, además de en Spotify, en Anchor, y a veces, aleatoriamente, nunca lo sé, aparece en otras plataformas, a veces no, pero no, ni siquiera yo puedo entrar, no la sé manejar, no entiendo nada de todo eso. No me resigno a no entender, alguna vez lo capturaré, pero en este momento no tengo tiempo ni voluntad de meterme ahí. Y también quiero invitarte, por si te interesa, a escuchar los otros podcasts que estoy produciendo. Uno es Dramaturgia Activa, práctica y teoría de la escritura teatral, enfocado directamente a la actividad de la creatividad aplicada a la escritura dramática, de teatro y por extensión de guión. A Dramaturgia Activa, procesos de escritura en los talleres, que es un subsidiario del primero, donde los y las participantes de los talleres expresan libre y voluntariamente las experiencias que están teniendo en los momentos del proceso creador que están experimentando con sus trabajos. Y también Imagino Ficción, donde podés escuchar relatos, capítulos de novelas u obras de teatro que te ayuden a imaginar mundos creativamente. Hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez.